monde y adhère. Parce que tout leur chant OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de vos rêves pour placer nos remparts. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Mener la vie, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste. C'est toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain, à la veille d'une révolution. Spirituelle, peuple, du peuple, parce qu'on a la rage qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, la populace et la rage est énorme, énorme. En octubre de 1989 cayó el muro de Berlín y con él se derrumbó todo el llamado mundo socialista europeo. El historiador inglés Eric Hobsbawm señaló que con esta caída también terminó el siglo XX. Otros, como Francis Fukuyama, se apresuró a decir que también era el fin de la historia, y otros dieron por muerto a Marx y al marxismo, al hombre y a la doctrina que alimentó el sueño del socialismo europeo, un sueño que se volvió una pesadilla. ¿Marx? ¿Carlos Marx? ¿Quién es Carlos Marx? No sé. ¿Fue un filósofo? Marx fue un pensador alemán que escribió El Capital. ¿Carlos Marx? ¿Fue uno de los hermanos Marx? ¿Marx? ¿Marx? Me suena... A ver, dame una pista. Nunca he conocido un hombre cuya presencia fuera tan provocadora e intolerable. Era dominante, impetuoso, apasionado, lleno de confianza ilimitada, arrogante, traicionero y malhumorado. Un hombre poderoso, greñudo, sin domesticar. Así lo describían algunos que lo conocieron en persona. Se ve que era dificilito. ¿Marx está vivo o está muerto? Marx es un fantasma. ¿Fantasma? No manches. Bueno, entonces es un hombre muerto, ¿no? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en Santa Cruzada para acosar a ese fantasma. ¿Comunismo? No entiendo nada. ¿Comunismo es lo común de todos? Marx, filósofo alemán de origen judío, construyó una sólida teoría acerca del siguiente paso que tendría que dar la humanidad en su desarrollo histórico. Este paso es el comunismo, que es una sociedad libre, sin la opresión del Estado ni la explotación del capitalismo. ¿Estado? ¿Capitalismo? Me vas a volver loca. Marx compara al capitalismo con un vampiro que chupa la fuerza del trabajador, un parásito que vive del trabajo ajeno. Para él, el capitalismo es una etapa histórica que denigra la condición humana debido a que no solo explota a los y a las trabajadoras, haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, sino que también porque cosifica al humano. Marx desnuda las entrañas del capitalismo a partir de explicar la naturaleza de la mercancía. ¿Mercancía? Ya párale. La desvalorización del mundo humano carece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Imaginemos que el banco posee una cantidad total de, digamos, 100 monedas de oro. Que es la cantidad total de oro que existe. 100 monedas, ni una más. Además del hombre bueno, existimos otras 10 personas. Usted, yo, un herrero, tal vez un par de ganaderos, una costurera. 10 personas en total. Todos necesitamos oro para comprar y todos hemos pedido un préstamo. 10 monedas para cada uno. Un total de 100 monedas. El banquero nos ha entregado todo su oro, con absoluta generosidad. ¿Y a cambio de qué? ¿Un simple 10%? ¿Una monedita por persona? Es justo. Pero... Eso es. Pero, según Pitágoras, tenemos un problema. Si al cabo de 12 meses hemos de pagar 11 monedas cada uno, ¿de dónde las vamos a sacar?
11 monedas cada uno son 110 monedas. Eso significa que existen 10 monedas en intereses que nunca podrán pagarse. Nunca. No hay problema. El banco fue inventado para facilitar las cosas, no para complicarlas. Hay una solución razonable. No se preocupen. Devuélvanme solo los intereses, una moneda cada uno. Esperaré. Y el próximo año ya me devolverán la cantidad prestada inicialmente. Sin embargo, si devolvemos una moneda, nos quedarán 9. Así que si aún debemos 10 monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero. Correcto. Una moneda menos que el año anterior. Si repetimos la operación durante 10 años, y eso siempre que nos dejen pagar solo el interés, en ese tiempo nos quedaremos sin nada. Desaparecerá todo el dinero. Y sin embargo, seguiremos debiendo el préstamo inicial. El banco habrá recuperado todo el oro. Nosotros no tendremos nada. Y aún deberemos lo que nos prestaron al principio. 100 monedas entre todos, que nunca podremos devolver porque sencillamente no existen. ¿Y qué pex con el Estado? Marx dijo que el Estado son las relaciones de poder por las que se nos controla y somete al capitalismo. ¿Algo así como la gerencia general del negocio? Algo así. Ya ves, no ando tan perdida. La cosa es esperar tranquilamente a que el capitalismo se acabe, ¿no? Para Marx, el paso del capitalismo al comunismo de ninguna manera se da de manera natural, sino mediante una lucha que apelaría a todos los medios posibles, pacíficos y violentos. Una lucha entre dos clases sociales. Por un lado, los dueños del dinero y las máquinas, los capitalistas, y por otro lado, los desposeídos de todo, los trabajadores o proletarios, que solo cuentan para sobrevivir con el alquiler de su fuerza de trabajo. Carlos Marx. Él hizo un análisis científico de la historia y hay que releerlo, hay que reinterpretarlo y tratar de hacerlo correctamente en función de nuestras particularidades y del tiempo que ha transcurrido. Él, analizando la historia, sacó una conclusión. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clase. Aquí en Venezuela, nuestra batalla es una expresión de la lucha de clases. El pueblo y las clases populares y los pobres contra los ricos y los ricos contra los pobres y los sectores populares. Así visto, grosso modo. Por supuesto que eso tiene sus matices, ¿no? Y sus escalas intermedias que hay que saber apreciar bien, porque tampoco se trata de un mundo en blanco y negro. Pero esto es un principio general de esta batalla. Es una lucha de clases. La filosofía marxista plantea que es la voluntad de los hombres y las mujeres la que hace al mundo y no la voluntad sobrenatural de los dioses, como lo plantean las religiones, o de las ideas, como lo enuncia su maestro Federico Hegel. De esta manera, todos los problemas de la humanidad, al ser provocados por ella misma, pueden solucionarse del mismo modo, por la voluntad de hombres y mujeres. El problema, nos dice Marx, es que esta voluntad y este poder colectivo de la humanidad es enajenada. Es robada por los poderosos mediante dos tipos de violencia. La violencia material, las guerras, la represión, la amenaza, y por la violencia simbólica, las leyes, las ideologías de la obediencia y la sumisión y la promoción de la ignorancia. La obra del filósofo alemán Carlos Marx ha influido de manera muy importante en la historia de la humanidad, no solo como pensador, sino como referencia central de los regímenes políticos que llegaron a gobernar a más de la mitad de la población mundial en el siglo XX. Su obra cumbre, El Capital, fue el libro más publicado por encima de la Biblia. Los conceptos y categorías de análisis de Marx han contribuido de manera fundamental en las ciencias sociales. De hecho, no se pueden concebir la economía, la historia, la sociología, la psicología, el psicoanálisis, la antropología, la filosofía y las artes sin Carlos Marx, siendo una de sus principales tesis la número 11 que le dedicó en su crítica a Luis Feuerbach. Hasta ahora los filósofos solo se han dedicado a interpretar en diferentes formas el mundo. Sin embargo, de lo que se trata ahora es de transformarlo.
La ciencia social tiene un parteaguas a finales del siglo XIX que abre tres grandes caminos o trayectorias de pensamiento en donde Marx es una de ellas. El funcionalismo, por un lado, un tercer carril que yo diría que sería, no tiene nombre, yo lo he denominado el accionalismo, pero digamos, es aquel que enfatiza la acción del sujeto como parte importante en la explicación de los hechos sociales. Lo que creo que hoy domina en el pensamiento social es la necesidad de formar estudiantes con la capacidad de entender que son tres grandes formas de entender a la sociedad y que las tres propuestas paradigmáticas te permiten entender distintos momentos del desarrollo. Pero cuando los momentos son de cambio, no hay otra más que volver a la lectura del Marx original. A diferencia de las ciencias naturales, donde los paradigmas son uno que sustituye al otro, Einstein va a terminar con algunos de los postulados de Newton y así sucesivamente. En el caso de las ciencias sociales, los paradigmas no, se mantienen, se sobreponen, no es uno que repasa a otro. Hay momentos, como tú dijiste, en décadas, donde tiene un gran auge el marxismo, sobre todo en América Latina, y luego como que se oscurece. La verdad es que erróneamente. Yo creo que el paradigma propuesto por Marx en términos de concepción de la sociedad es un paradigma totalmente válido. En alguna ocasión alguien le preguntó al doctor Stefan Gandler que si Marx era vigente todavía, y la respuesta de Stefan, que realmente no recuerdo la argumentación, pero me acuerdo la frase, yo la asumo como propia. Marx es vigente en la medida en que está vigente el capitalismo. Lo que Marx hace es una crítica al desarrollo del capital y a partir de ahí plantea dos cosas muy importantes para las ciencias sociales. Por un lado, la parte revolucionaria y política, que en las academias a veces, como tú dices, se hace un poco a un lado, pero la parte de método. ¿Cuál es el concepto de la sociedad que está detrás? Y ese concepto que está detrás de la sociedad sigue totalmente vigente. Y en ese sentido sigue siendo necesario enseñar marxismo, no como Biblia, no como algo que no se toca, sino como algo que te permite entender la realidad. La evolución del pensamiento marxista es muy impresionante. Es decir, Marx se muere, pero el marxismo no. Hay un montón de avances desde la Escuela de Frankfurt, que es muy, muy importante, hasta trabajos muy recientes, el propio Wallerstein, que sigue vivo y que sigue aportando y discutiendo en términos de una concepción materialista de la historia que permite entender una sociedad en conflicto y en cambio, ¿no? Pero lo que yo sí te digo es que la izquierda y el marxismo está vigente en la medida en que se plantee todavía como tema central la justicia. Marx estudió filosofía y leyes, pero su pasión fue la poesía. Escribió también una tragedia poética. Su actividad preferida era devorar libros. Sus autores preferidos fueron grandes dramaturgos como Shakespeare y Esquilo, y narradores como Goethe y Balzac. Sus héroes favoritos fueron Espartaco y el astrónomo Kepler. Su comida favorita, el pescado. Su idea de felicidad era la lucha y su idea de miseria la sumisión. Marx vivió la mayor parte de su vida en la pobreza. Algunos de sus hijos murieron en buena medida por las malas condiciones de vida que tuvieron. Frente a la idea equivocada de su perfección teórica, a Marx le atormentaban las dudas y era extremadamente autocrítico. Su lema favorito fue: se debe dudar de todo. Marx vivió en sus últimos años sumido en penosas enfermedades, pero tuvo en Federico Engels su mejor amigo, interlocutor y compañero. Gracias a él sobrevivió económicamente. Por eso,
Al terminar su obra cumbre, El Capital, le escribe una carta de agradecimiento y en donde se expresa a sí mismo. Durante este tiempo he estado al borde del sepulcro. Tuve pues que utilizar cada instante que me era posible trabajar para llevar a cabo mi obra, por lo que he sacrificado salud, fortuna y familia. Yo me río de los llamados prácticos de su sabiduría. Si uno quiere comportarse como un güey, puede, lógicamente, volver la espalda a las penas de la humanidad y preocuparse solo de la propia piel. Pero yo me hubiera considerado un antipráctico si hubiera muerto sin haber terminado mi libro. Marx arraigó su pensamiento en las condiciones económicas y sociales del siglo XIX, y estas condiciones eran las de una revolución tecnológica e industrial sin precedentes en la historia de la humanidad. Todo será más rápido y sin límites. Con la aparición de esta nueva forma de producir en serie, de manera mecánica y en volúmenes gigantescos, se hizo necesario un nuevo tipo de trabajador, el obrero industrial. Así, el campesino pobre despojado de sus tierras por los grandes latifundistas vino a convertirse en un obrero. Con ello, dice Marx, no solo su mundo fue destruido, sino también sus tradiciones, valores y creencias, que lo ataban a la tierra y al señor feudal. De esta manera, el capitalismo creó al obrero. Marx vio en los obreros una nueva clase social que sepultaría al capitalismo. Entonces Marx, de acuerdo con su filosofía de la práctica, se vinculó a las luchas obreras, ayudando a construir una organización internacional de los trabajadores que combatiera la Organización Mundial del Capital. Proletarios de todos los países, uníos. Nada tenéis que perder más que vuestras cadenas. Marx fue uno de los fundadores de la primera Asociación Internacional de los Trabajadores, que tuvo delegaciones en casi todos los países europeos, en los Estados Unidos y Latinoamérica, México incluido. En el siglo XIX los obreros trabajaban de 12 a 16 horas al día, en muchas ocasiones en familias enteras. Vivían en infectos barracones en condiciones insalubres, desnutridos y analfabetos. La Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, dotó de demandas, banderas, consignas y discurso a los trabajadores, quienes desde la primera hora lucharon por arrancarle valor al capital y hacer menos injusta su situación. Así lucharon por mejores pagas, menos horas de trabajo y el derecho a huelga, pues entendieron rápido que el punto débil del capitalismo es el de parar la producción, asestándole pérdidas a los patrones. En el siglo XIX, la estrategia para derrotar a los capitalistas fue la de lograr una huelga general que colapsara a todo el sistema productivo. A mediados del siglo XIX, en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, los obreros realizaron un extenso ciclo de huelgas que fortalecieron la moral y la organización de los trabajadores. Este ciclo de luchas tuvo su punto culminante en la llamada Comuna de París. La AIT, como toda organización política, nunca fue ni homogénea ni monolítica. A su interior siempre hubo luchas y debates en torno a las formas en que deberían luchar los trabajadores, principalmente entre los seguidores de Marx y los anarquistas. Serían varias las ocasiones que Marx oscilaría entre una política conciliadora y otra intransigente, según el análisis de la situación dada. Así, por ejemplo, en 1848, Marx previó condiciones revolucionarias que lo impulsaron a apoyar el asalto popular al poder en París, pues llamó al pueblo a no pagar impuestos y a responder a la violencia con la violencia. Y años más tarde, cuando los anarquistas, sus más formidables adversarios políticos, llamaron a tomar París durante la guerra entre Francia y Prusia en 1871, Marx advirtió que la clase obrera todavía estaba muy inmadura para tomar el poder, oponiéndose al levantamiento que dio origen a la Comuna de París. La Comuna de París fue un breve movimiento insurreccional que gobernó la ciudad de París del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871, instaurando un proyecto político popular autogestionario
que para Miguel Bakunin se asemejó al anarquismo y para Carlos Marx al comunismo. La Comuna surgió tras la derrota y derrumbe del gobierno imperial de Napoleón III en la Guerra Franco-Prusiana, debido a que los parisinos no aceptaron rendirse. Se autoconvocaron para elegir un gobierno autónomo del gobierno nacional de la burguesía francesa, que los había llevado a una guerra que no era la suya y ahora les quería pasar el costo de la derrota. Esta comuna gobernó durante 60 días, promulgando una serie de decretos revolucionarios como la autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños, la abolición del trabajo nocturno, la reducción de la jornada de trabajo, la separación entre la Iglesia y el Estado, la creación de guarderías para los hijos de las obreras, la laicidad del Estado, la obligación de las iglesias de acoger las asambleas de vecinos y de sumarse a las labores sociales, la abolición de los intereses de las deudas y hasta una ley del teatro, entre otras medidas. Ante la emergencia de un gobierno auténticamente popular, las élites burguesas de Francia y Prusia, que habían estado en guerra entre sí, se unieron en una especie de cruzada burguesa contra el pueblo rebelde de París. La comuna fue reprimida con extrema dureza. El balance final fueron unos 30.000 muertos y el sometimiento de París a la ley marcial durante 5 años. Sin embargo, pese a su brevedad y a su sangriento fin, la Comuna de París dejó un legado y una experiencia fundamental en los movimientos políticos, sociales y populares de la izquierda mundial. Marx, pese a que no estuvo de acuerdo con su arrebatada estrategia, que comparó con un infructuoso asalto al cielo, la apoyó y asumió su derrota como propia. Y a partir de su épica existencia, Marx pudo probar que el comunismo no era una utopía, que un gobierno sin Estado ni capitalismo probó su existencia real durante los días de la Comuna parisina, siendo este el precedente de las futuras revoluciones proletarias del siglo XX. Marx y el marxismo, desde el principio, concitaron extremosas posiciones. Por un lado, hubo quienes hicieron de él un dogma religioso, monolítico y simplista. Por el otro lado, hubo quienes, sin conocer en lo mínimo su obra, lo condenaron como engendro del mal. Cuando cayó el muro de Berlín, la mayoría de los intelectuales mandó a Marx y al marxismo al basurero de la historia, pues endilgaron al marxismo de estruendoso fracaso del socialismo europeo, sin advertir que los estados socialistas se alejaron en mucho de las ideas originales de Marx. Vamos a volver ahora al manifiesto comunista de Karl Marx. Marx escribió este texto, o firma este texto junto con Engels, pero nosotros se lo vamos a atribuir a Marx. Es un texto importantísimo que le es encomendado a Marx por la Liga de los Comunistas. Es un texto militante, es un texto escrito en un momento álgido de Europa, en el cual Marx revela un optimismo histórico notable, que ojalá pudiéramos tenerlo nosotros hoy. Pequeña digresión voy a hacer acá. Ustedes observen qué afortunado era Marx. Marx era un hombre que todavía creía que el proletariado iba a enterrar a la burguesía. Nosotros hoy estamos verificando que el proletariado no solo no enterró a la burguesía, sino que la burguesía ha enterrado al proletariado y que en principio lo ha lanzado a los márgenes, lo ha quitado de la esfera del trabajo, y no tenemos sujeto histórico que venga a redimir la historia que vivimos, que venga a ponerla en orden, ¿no? Que venga a encarnar nuestros sueños, digamos, como el proletariado encarnó los sueños históricos de Marx. No comparto la idea de que el sujeto clásico del proletariado, como tal, como fue concebido en el origen, está muerto.
Yo lo que creo es que en términos de magnitud humana se ha ido volviendo menos importante. Cuando Marx hablaba del proletariado, hablaba de la mayor parte de la población, y ahora no estoy tan segura. Los segmentos medios, los profesionistas independientes, los movimientos de mujeres, los movimientos indígenas, no sé si yo podría definir como movimientos proletarios, pero tampoco creo que lo reemplazan. Yo creo que lo que no hemos sido capaces, la izquierda, el mundo, lo que Gramsci diría el bloque alternativo, es de integrar este conjunto de movimientos en un gran movimiento social que revierta el desarrollo del capitalismo. Yo creo que el nuevo sujeto social tendrá que ser un sujeto que integre todos estos movimientos que son finalmente movimientos revolucionarios, en el sentido de que quieren un cambio para dejar atrás este desarrollo desigual. Son sujetos, todos, sumados con el proletariado. El sociólogo mexicano don Pablo González Casanova, en una conferencia dictada en 2003 en Guadalajara, Jalisco, planteó las principales características de los movimientos anticapitalistas. En ellas podemos advertir una solución de continuidad con el marxismo renovado. El actual movimiento antisistémico mundial se ha radicalizado y avanzado en organización, capacidad de respuesta y otros aspectos. Pese a ser incipiente, este tipo de protesta y es una tendencia irreversible. Los actuales poderes políticos, económicos y militares en el mundo han logrado articularse creando un nuevo capitalismo e imperialismo peor que los de antes y capaz de desatar un genocidio y un ecocidio finales. La batalla de los insumisos, los hombres y mujeres libres del planeta contra el neoliberalismo, deviene en una lucha contra el capitalismo, sistema al que de manera paulatina le quitan legitimidad, y el cual se encuentra en una fase terminal. No estamos hablando de un problema puramente académico, sino de gente luchando por sobrevivir. Los movimientos antisistémicos consideran que tienen que ir más allá de las elecciones formales a la crítica al Estado y que sus propias organizaciones deben ser repensadas y reestructuradas. Estos movimientos han adquirido una mayor conciencia de la que había apenas hace una década y ahora, de manera más coordinada, ubican al capitalismo como la causa común de los problemas del presente. Ven las soluciones en el logro de la democracia, la libertad y el socialismo, pero como ideales en conjunto, no opuestos, como sucedía antes. Viven la lucha de clases como una batalla contra los ricos y mandones. Organizan redes, movilizaciones, la sobrevivencia, pero no descartan pasar a la ofensiva para lograr su objetivo, que lo mismo está cerca que lejos. De 2003, que es el año en que González Casanova hace este análisis, hasta ahora, las luchas antisistémicas han proliferado por todo el planeta. La mayoría no se denominan marxistas, pero de alguna u otra forma provienen de una tradición de lucha que se fincó en el siglo XIX con la lucha internacionalista obrera, tradición que le debe mucho a Carlos Marx. Cae el siglo que no fue, sangriento, terrible, como la quijada de la muerte, máquina infernal de dos grandes relatos, cementerio de utopías, Hiroshima. Caen las estatuas, pero el viejo Marx se levanta. Parece ausente, en medio del aquelarre húmedo, fine secular. Camina lento entre los charcos. Parece pensar, solo pensar, mientras se aleja del vetusto cementerio de Highgate. El socialismo sigue vigente en sus principios fundamentales, es decir, una sociedad que le permita a todos ser felices y a todos estar incluidos. El problema fue el cómo, que podríamos imaginar un socialismo democrático como otro nuevo umbral. O sea, un socialismo construido por todos para todos, no con el fortalecimiento de un Estado burocrático controlador como sucedió en la Unión Soviética. Yo quiero soñar que existe la posibilidad de un socialismo democrático.